tenerlo como invitado, sobre todo en este año tan especial para Guatemala, el año de las elecciones 2023. Vamos a recorrer un poco de su trayectoria. El licenciado Morales es un empresario especializado en publicidad y en entretenimiento. Yo creo que ustedes también ya han tenido la oportunidad de conocer parte de sus proyectos. Como un comunicador, se ha desempeñado como escritor, locutor, actor y cineasta. También ha sido productor de radio, teatro, televisión, cine y por supuesto el manejo de redes sociales, que es algo que en la actualidad se usa mucho. Estudió comunicación en la Universidad de Wisconsin y tiene una maestría. También esta maestría es en administración pública en la Universidad Galileo. Sin lugar a duda, una amplia trayectoria académica. Es presidente del Consejo Político del partido FSN Nación, el cual llevó a su hermano Jimmy Morales a la presidencia en el año 2015. Y hoy es él quien ha sido postulado por este partido para ocupar la presidencia de la República de Guatemala. Sin lugar a dudas, un cargo que requiere de mucha responsabilidad. Así que, sin más que decir, licenciado Morales, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y poder estar conversando durante esta entrevista. Así que le doy la bienvenida. Un placer, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación y esa introducción que presenta parte de lo que he hecho y representa a Sammy Morales. Así que contento de estar con ustedes, a las órdenes, Edgar, me contás cómo estamos y para servirte. Por supuesto, el gusto es mío, el poder conversar con una de las personalidades con mayor trayectoria en la televisión guatemalteca y sin lugar a dudas, pues también un ejemplo para quienes nos dedicamos a la comunicación. Y bueno, también quiero agradecer, por supuesto, a los que se están conectando a esta transmisión y aprovecho también para invitarlos a que nos dejen sus comentarios y se suscriban a República GT en todas nuestras plataformas digitales. También pueden suscribirse a nuestro newsletter de República de Elecciones, República Guate 2023 y pues en esta entrevista tocaremos temas de interés para los guatemaltecos, pero también queremos tocar esa parte humana de los candidatos, en este caso, pues conocer de cerca a Sammy Morales. Y bueno, en ese sentido, yo quisiera, licenciado, que usted nos cuente quién es Sammy Morales, qué sueña Sammy Morales, qué hay detrás de este personaje que nosotros conocemos a través de la televisión guatemalteca, pero que también ahora aspira a la presidencia del país. ¿Quién es Sammy Morales? Gracias por la pregunta, Edgar. Sammy Morales es un guatemalteco como millones de guatemaltecos, que tenemos sueños, que crecimos soñando en tener un mejor país, en tener oportunidades, en darle oportunidades a nuestros hijos y durante los últimos 30 años me he dedicado a hacerlo en las comunicaciones. Quizá más, porque yo empecé, mi primera experiencia en radio fue a los 15 años, hace 41 años. Estaba en el Instituto Evangélico América Latina, que tenía un programa de radio y me invitaron a participar, así que ahí comenzó mi carrera como comunicador. Pero ¿quién es Sammy Morales? Un guatemalteco, como todos los guatemaltecos, con muchos sueños, que cree que Guatemala tiene la posibilidad de hacer muchas cosas grandes. Lo único que tenemos que hacer es creérnosla. Creo que el guatemalteco ha perdido dos cosas fundamentales. La capacidad de asombro, porque nada nos asombra. Todo lo podemos hacer mejor, pero no lo hacemos. No nos asombra lo que hacen nuestros hermanos guatemaltecos. No nos asombra lo que hacen nuestros artistas, nuestros médicos, nuestros ingenieros. Ya nada nos asombra. Pero hemos perdido una segunda cosa muy importante. La capacidad de soñar. Hemos perdido la capacidad de soñar y entonces creemos que no podemos hacer las cosas, que los guatemaltecos no podemos hacer más ni tener más de lo que tenemos. Y ese es Sammy Morales, un hombre que sueña y que cree que puede devolverle a los guatemaltecos la capacidad de soñar. Que soñemos en que nuestros hijos pueden, que soñemos en que nosotros podemos y que soñemos en que Guatemala puede ser un sueño para mucha gente, que de hecho lo es, y construyamos juntos el sueño Chapín. Eso es Sammy Morales, un empresario, un trabajador, trabajo todos los días,
produciendo materiales de televisión, trabajando para clientes, ahora pues instruyendo a mis hijos y sobrinos en el trabajo de la producción de televisión para trasladarles a ellos lo que hemos construido y lograr que en nuestro caso, como muchas empresas familiares en Guatemala, logren dar el paso a convertir su empresa en una institución. Por supuesto, licenciado, ¿cuántos hijos tiene usted y actualmente está casado? Sí, estoy casado. Tengo una hermosa esposa con la que hemos estado casados ya por 26 años. Justo ahorita en el mes de abril cumplimos 26 años. Tengo 3 hijos, una hija artista de 25 años, un hijo que le gusta la ciencia política y el derecho, que tiene 19 años, y un youtubero de 14. Por supuesto. Y cuéntenos, ¿cuáles son los ingredientes para llevar tantos años en pareja? Yo creo que es la comprensión, el aguante, la determinación y el compromiso. Y mi mujer tiene las 4 cosas. Me aguanta, me comprende y está comprometida a apoyarme. Así que eso nos ha permitido estar los 26 años juntos. Por supuesto, ya me contó usted que se ha dedicado al mundo del entretenimiento. ¿Usted considera que la declaración patrimonial debe ser pública? Sí, no y por qué. En principio creo que debe cumplirse la ley. Segundo, la declaración patrimonial pública pues genera dudas y conflictos, pero no tengo problema en que sea pública. Por supuesto, licenciado. Su hermano pues fue presidente de Guatemala y eso pues todos lo recordamos porque eso fue hace algún par de años. ¿Qué experiencias positivas y negativas podría destacar usted, así como lecciones que le haya dejado la gestión que tuvo su hermano Jimmy Morales en la presidencia? Es una pregunta bastante amplia y muy interesante, Edgar. Al principio me abordaron muchos sectores, personas, empresarios, políticos, comerciantes e incluso diplomáticos de muchas embajadas, desde las embajadas de países pequeños hasta embajadas de países muy grandes, para estar cerca del presidente Jimmy Morales. Querían tener un vínculo directo y ellos veían en mi persona ese vínculo. Tal como lo dijo el presidente Jimmy Morales cuando asumió, y lo demostré durante toda la gestión de gobierno, no me involucré en asuntos de gobierno más que en las cosas que podía comunicar o apoyar, pero no tuve cargos de gobierno ni responsabilidades de gobierno. Aprendí muchas cosas, positivas y negativas, pero no cambiaría ninguna, porque aún las negativas me dejaron muchas cosas positivas. Por estar cerca del presidente o por ser hermano del presidente, fui perseguido políticamente. Y se demostró, después de 6 años de proceso legal, se demostró mi inocencia. Aun cuando el guatemalteco no tiene por qué demostrar su inocencia, porque el principio de presunción de inocencia debe prevalecer. Y no pudieron demostrar ninguna culpabilidad. Lo que sí demostraron fue que tenían el objetivo de votar la presidencia de Jimmy Morales. Entonces, ¿qué aprendí? Muchas cosas. Aprendí que la política es un arte y una ciencia muy complicada. Se dice que la política es sucia, pero la política no es sucia, la política es una ciencia. Las personas hacen uso de la política de la forma en la que quieren y para alcanzar sus objetivos muchas veces hacen uso de prácticas poco éticas, prácticas oscuras. Pero aprendí también que Guatemala tiene un potencial increíble, que hay mucha gente que quiere trabajar y quiere hacer bien las cosas, que dentro del Estado hay una lucha constante entre los intereses y poderes que tratan de evitar que las cosas sucedan, pero las cosas se pueden hacer y eso me motivó a tirarme al agua y heme aquí. Por supuesto, Sammy, para cualquier ser humano es complicado el ver cómo de pronto se señala o se ataca a un familiar. ¿Fue difícil a nivel personal esa persecución, esos ataques hacia su hermano? ¿Cómo logró sobrellevar todo eso? Al principio sí, y hay que reconocer que uno no está preparado cuando una persona fuera de la política viene al mundo de la política, no está preparado para los señalamientos, para tanto ataque,
poco a poco uno se da cuenta que el ataque no es personal y que el señalamiento no es al individuo, sino que el señalamiento y el ataque es a la posición de poder, porque siempre hay intereses que se oponen a las decisiones que el poder toma. Y siempre los va a haber. ¿Por qué? Porque una decisión siempre va a afectar o va a contravenir los intereses de algún sector, sea este político o económico. Entonces, al principio me costó, luego entendí que era parte del qué hacer y que uno debía enfocarse en que las cosas se hicieran como le convenía al país, y todo lo que la demás gente dijera, pues, era su derecho de expresión. Por supuesto, totalmente de acuerdo con usted. Licenciado Morales, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de seguridad y justicia, que es un tema que también le interesa mucho a los guatemaltecos. ¿Considera que en Guatemala realmente impera la persecución de inocencia cuando las autoridades están investigando a una persona? La presunción de inocencia es un tema que se ha perdido, se ha lacerado, se ha lastimado, y vamos a recordar para eso una declaración del comisionado de Naciones Unidas encargado de la CICIG en Guatemala. Este señor vino a hacerle un daño terrible a Guatemala. Dijo en una declaración que se debía procurar la pena de muerte civil del corrupto. Suena bonito. Es más, una candidata en este momento está utilizando el concepto. Pero ¿qué pasa con esa declaración? La pena de muerte civil del corrupto. Pena de muerte civil significa matar al individuo civilmente, es decir, quitarle sus derechos de asociación, sus derechos de todo. No puede abrir cuentas bancarias, no puede hacer transacciones financieras, no puede ni siquiera inscribir a sus hijos en el colegio, porque está destruida su reputación, está destruida su identidad. Y luego dice del corrupto, pero para poder declarar a una persona corrupta, tiene que pasar un proceso legal, un proceso de ley y ser citado, escuchado y vencido en juicio. Cosa que la CICIG nos vino a enseñar que no era necesario, que con sacar un titular de prensa, que con destruir a la persona civilmente era suficiente para ellos, que determinaban quién debía morir civilmente y quién no. Entonces, regresando a tu pregunta, la presunción de inocencia ha sido debilitada, ha sido lacerada, ha sido atacada y tenemos que recuperarla. La certeza jurídica es parte de eso, y todo guatemalteco y extranjero que venga a invertir a Guatemala tiene que saber que en Guatemala hay un respeto al marco legal, que nuestro marco legal está hecho para poder defender al individuo de los abusos del Estado. Por ejemplo, lo que estoy hablando de CICIG fue un abuso del Estado que permitió que esa institución existiera, y fue un abuso de Naciones Unidas que debiera defender y velar por los derechos humanos de la humanidad, y vino a violar los derechos humanos de los guatemaltecos, incluso a permitir esa ejecución extrajudicial que es la pena de muerte civil del ciudadano. Por supuesto, un precedente, un antes y un después de la decisión que tomó su hermano, el expresidente Jimmy Morales. ¿Cree usted que todavía hay esperanza de recuperar al 100% de las instituciones del Estado? Siempre, siempre hay esperanza. De ahí el refrán, lo último que muere es la esperanza. ¿Qué si no hay esperanza? O sea, ¿qué otra cosa si no hay esperanza? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Abandonar el país? De ninguna manera. Entonces, por supuesto que hay esperanza. Guate tiene solución, y ese ha sido nuestro lema de campaña. Guate tiene solución e inicia con tu participación. Participación no solamente eligiendo a un candidato o a un presidente o a los diputados. Todos tenemos una responsabilidad activa en la construcción de una mejor nación. Todos los días tenemos interacciones sociales y políticas con nuestros vecinos, con nuestras autoridades, con nuestro entorno. Y ahí tenemos nosotros que poner la plana y tenemos que actuar de acuerdo al país que queremos. Porque no puedo decir, todos están equivocados menos yo. Eso está como aquella mamá que fue a ver a su hijo al desfile. ¿Va? Dice, tan bonito, mi hijo es el único que lleva el paso. Entonces, tenemos nosotros que involucrarnos. Si las cosas están mal, ¿cómo puedo hacer yo que las cosas estén bien?
No es que yo no puedo intervenir en todo, pero yo puedo intervenir en lo que me compete a mí, hacer yo correctamente mis trámites, hacer yo correctamente mis gestiones, hacer yo correctamente mi convivir con los vecinos del comité de colonia. Imaginémonos esto, en un condominio, en una colonia o incluso en un asentamiento hay una comisión. Y esa comisión no se logra poner de acuerdo para atender los problemas de 100, 200, 500, 1000 vecinos. El país es como eso. Es como una familia que trata de ponerse de acuerdo, es como un condominio que trata de ponerse de acuerdo, donde siempre hay posturas divergentes, posturas contrarias, posturas a veces irreconciliables, pero aún ahí tenemos que tener esperanza de que podemos hacer que las cosas funcionen. Entonces, ¿hay esperanza? Claro que sí. Por supuesto. Bueno, y en esa línea va nuestra siguiente pregunta. ¿Qué piensa del sistema de justicia polarizado que tiene Guatemala? Sí, vino a polarizar. No teníamos un sistema perfecto. Muy lejos de ser perfecto estaba nuestro sistema de justicia. Pero esta gente vino a polarizar nuestro sistema de justicia y a politizarlo. De tal manera que ellos decían, vamos a perseguir al corrupto, pero al que perseguían era al que se ponía en su camino para sus objetivos. Y recordemos, ¿cuáles eran sus objetivos? Su objetivo al final era, aparte de votar al presidente Jimmy Morales, aparte de hacerse del poder, aparte de cambiar nuestra constitución, aparte de transformar nuestro sistema de justicia y ellos tener el control y el poder de todas las instituciones, su objetivo era llegar al poder ejecutivo, colocando a la señora Telma Aldana como presidente, y empezaron a perseguir a todos los que podían ser competencia u obstáculo para que ella llegara. Entonces, politizaron la justicia, instrumentalizaron la justicia para alcanzar sus objetivos mezquinos, unos objetivos muy alineados con la izquierda internacional, con el progresismo internacional, cuyo objetivo es tomar el poder de los países y no soltarlo nunca más. Entonces, sí, la justicia fue polarizada, fue politizada, seguramente estamos viviendo todavía consecuencias de eso y debemos trabajar en fortalecer nuestro sistema de justicia para darle certeza jurídica al ciudadano, al inversionista nacional e internacional. Por supuesto, y vamos a hablar de la niñez, porque la niñez guatemalteca también es el futuro de nuestro país. Investigando sobre su trayectoria, pude observar también que usted fue embajador de buena voluntad de las aldeas infantiles SOS. ¿Cómo ve la situación actual de la niñez en Guatemala? La niñez tiene un futuro complicado, porque a diferencia de lo que podíamos hablar, la niñez y nuestra juventud tienen un futuro complicado, pero es un gran reto. Complicado no porque se vea oscuro el horizonte, sino porque estamos en un momento de cambio, un momento de transformación mundial, un momento en el que estamos viviendo una revolución industrial, le llaman la cuarta revolución industrial. ¿Y para qué se están formando nuestros hijos? Se están formando para pasar 25 años en la escuela y la universidad e ir a buscar un trabajo, trabajos que los va a reemplazar fácilmente la inteligencia artificial. Entonces, nuestros niños debemos ponerles mucha atención y dedicarles tiempo, esfuerzo y recurso. Tiempo, esfuerzo y recurso en todo, en su salud, en su alimentación. Guatemala tiene de los más altos índices de desnutrición crónica y la desnutrición crónica no es necesariamente falta de alimento y no se resuelve solo alimentando. La desnutrición crónica es tener los nutrientes necesarios durante los primeros 1000 días, la ventana de los 1000 días o los primeros 5 años de vida del niño, desde su gestación, para que su cerebro se desarrolle correctamente, para que tenga las calidades, aptitudes y competencias necesarias para poder enfrentar el mundo, para que pueda pensar y razonar igual que el resto del mundo. Entonces, si nosotros no atendemos el problema de la desnutrición crónica, si no atendemos el problema de la educación para la oportunidad, si no atendemos la necesidad de dar oportunidades a nuestros chicos y jóvenes para que ellos puedan entrar al mundo competitivo de esta transformación industrial, de esta cuarta reforma industrial o revolución industrial, pues
van a tener un futuro muy complicado. Así que hay que meterle atención y candela a nuestros niños. Por supuesto, a mí también nos gustaría saber qué piensa usted de la condición actual de los niños que permanecen en orfanatos del Estado y de los procesos que tienen que pasar parejas interesadas en adoptar en Guatemala. El proceso de adopción sufrió un revés muy fuerte, también era necesario porque había mafias de tráfico de niños en ese momento, estamos hablando de quizá hace unos 15 años, 20 años, y se generaron una cantidad de cambios en el CNA que impidió que las adopciones internacionales se siguieran dando, priorizando las adopciones nacionales. Guatemala no es un país que tenga una cultura de adopción. Tenemos que empezar por ahí. Se ha hecho muy poco para propiciar o para formar la cultura de adopción. El niño debe ser adoptado lo más temprano posible de su vida, pero llega en estos lugares temporales y llega a los 18 años y nadie los adoptó y no pasó absolutamente nada con los niños. Hay que atenderlos, hay que generar acompañamiento y opciones. En su momento se le envió una cantidad de denuncias para que fueran atendidas por la señora Telma Aldana, cosa que nunca hizo y se enfocó en perseguir competencia política, pero hay que darle nuevamente recurso, atención y seguimiento y acompañamiento a los niños que están en esa condición. Por supuesto, este fin de semana también se reportó el hallazgo de 2 jóvenes sin vida dentro del correccional conocido como Las Gaviotas. ¿Cómo se podría mejorar las condiciones de este tipo de correccionales? Hay que empezar a trabajar desde todos los actores que llegan a tomar decisiones sobre estos niños o que tienen problemas con la ley o que son abandonados por sus padres, que son 2 cosas muy distintas. Pero el organismo judicial, al tomar decisión legal de qué hacer con los niños, mezcla niños que están en una situación de vulnerabilidad con niños y jóvenes que están en conflicto con el sistema y que tienen pues señalamientos delictivos. Cuando se mezclan estos 2 tipos de poblaciones, vamos a tener problemas. Entonces necesitamos trabajar juntos, el organismo judicial, el organismo legislativo y el organismo ejecutivo para poderle dar a los niños los espacios pertinentes de acuerdo a su condición y situación. Desconozco los detalles de este caso en particular, más que lo que vi en las noticias. Sin embargo, es muy probable que algo de lo que estoy platicando haya tenido una incidencia en ese desenlace fatal. Así que regreso al punto de que es importante entender el origen de los niños que llegan a estos lugares y atenderlos de acuerdo a esa necesidad, para no mezclar poblaciones con necesidades o condiciones distintas. Por supuesto, ya en pequeños rasgos usted nos había hablado un poco acerca de la desnutrición, pero tal vez tocando un poco más a fondo esto que usted nos acaba de mencionar, ¿cómo se puede disminuir o erradicar la desnutrición en nuestro país? La desnutrición crónica, que ya explicaba, no es la desnutrición aguda, que es el niño muriéndose de hambre. La desnutrición aguda es más fácil de entender, porque esa la vemos y el niño necesita nutrientes y necesita acompañamiento. La desnutrición crónica debe darnos una alimentación o debe resolverse con una alimentación balanceada al niño. Pero también viene otro problema. Si le das una alimentación balanceada al niño, que quien debe dárselo es el padre de familia, las madres en el hogar, hay que capacitar a los padres y a las madres para que se enfoquen en la alimentación balanceada, pero hay que generarle oportunidades de ingreso a las familias para que lo puedan hacer. Entonces es un problema más complejo. En el gobierno de FCN 2016-2020 se empezó con un programa de alimentación escolar para la educación primaria. Ese programa debe extenderse a la preprimaria, como ya se hizo en Alta Verapaz, y debe ser en todo el país, y debe extenderse a educación básica y diversificado. Este plan o este programa no resuelve el problema, pero es un elemento muy importante en la solución del problema. ¿Por qué? Porque el dinero se le quita al político y se le da al padre de familia, que es parte de nuestra propuesta. Es
la democratización del gasto público, quitarle el dinero al político y dárselo al padre de familia, dárselo al ciudadano para que él sea un protagonista en el uso de ese recurso. Y de esa manera se evite corrupción, el dinero se utilice de mejor manera y, como en este caso, el programa de alimentación escolar coadyuve a la reducción de la desnutrición. Pero decía también que es un problema complejo, que nos obliga a la generación de empleo y oportunidades para que el padre de familia pueda tener el recurso y llevar el alimento a la casa. Hoy, por ejemplo, la canasta básica está por los cielos. Está la canasta básica y la canasta alimentaria. La canasta básica anda por 8.400 quetzales, fuera del alcance de muchas familias, de la mayoría de familias del país. Y la canasta alimentaria básica, alimentaria básica anda por 3.400 quetzales aproximadamente. Pero tenemos familias o personas que están viviendo con $1 al día. Pero tenemos a la gente que se opone a los salarios diferenciados o a regímenes especiales. Pero si hay personas que viven con $1 al día, familias que viven con $1 al día, son $30 al mes. Son 240 quetzales al mes. Entonces a estas personas debiéramos darle la oportunidad de empleabilidad, con oportunidad para ellos y para el empleador. Probablemente con un salario diferenciado, salarios a destajo, pero esa persona que gana o esa familia que vive con 320 quetzales o 240 quetzales al mes, si va a ganar 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 quetzales, sería la diferencia. Entonces hay que atacar el problema de una manera integral y compleja. Por supuesto. Licenciado, también el tema de los hospitales. Recordemos que la salud es otro de los temas que afecta a los guatemaltecos. En ese sentido, licenciado Morales, la situación que tenemos en los hospitales nacionales Roosevelt y San Juan de Dios, pero también en otros alejados como el de Huehuetenango, el de Cobán o el de Zacapa, ¿cómo se puede mejorar la atención en estos hospitales y en estos centros asistenciales? Excelente tema, porque lo que vemos es la punta del iceberg. Vemos los hospitales colapsados. Pero ¿cómo no van a estar colapsados? Si lo que colapsó primero fue el primer nivel de atención en salud. ¿Cuándo colapsó? 1997. Nos vendieron la idea de que el Estado no podía hacerse cargo del primer nivel de atención en salud y vamos a meter a las ONGs para que ellos, a través del programa de extensión de cobertura, lleven la cobertura en salud a todo el país. ¿Y qué hicieron las ONGs? Hacerse ricos con el pisto del Estado, meterse el pisto en la bolsa o ir a adoctrinar a nuestros conciudadanos, a todo el interior del país y a ponerlos en contra del Estado. ¿Qué pasa entonces? No se atiende el primer nivel de atención en salud. Al no atenderlo, un pequeño resfrío se convierte en una neumonía, una pequeña diarrea se convierte en un cuadro de deshidratación terrible, donde los niños y los adultos no tienen a dónde llegar porque no se construyeron los centros y puestos de salud, porque las ONGs iban a hacer lo que el Estado no estaba haciendo. Y hay que llevar a esos niños, a esas personas, a esos ancianos, esos adultos mayores, a un hospital regional o al San Juan de Dios y el Roosevelt, que es lo que vemos más cerca. Pero llegaron hasta ahí porque el PEC, Programa de Extensión de Cobertura, que iba a ser la solución a todos los males y que Naciones Unidas nos metió ese concepto de las PEC, destruyó lo que los guatemaltecos debíamos construir. ¿Qué debemos hacer ahora? Eso es lo que pasó, pero no podemos llorar por la leche derramada. Tenemos que empezar el siguiente movimiento y es recuperar el primer nivel de atención en salud para darle a los niños el acompañamiento. Y ahí también atacamos la desnutrición crónica, porque llevamos registros de talla y peso y podemos ir monitoreando. Evitamos enfermedades agudas. Recuperar el primer nivel de atención en salud, pero eso va a tomar muchos años. Va a tomar 10, 20 años recuperarlo y llegar al nivel donde debía estar. Entonces tenemos que acompañar esa solución de recuperar los puestos y centros de salud con operaciones donde involucremos a la empresa y al Estado para poder llevar opciones vía seguro, por ejemplo, pero no como el seguro escolar que resultó ser un completo fraude, donde de 320 millones de quetzales que se pagan al año, solo 1,000 reclamos, solo 1,000 niños lo usaron. Entonces hay que involucrar al padre de familia para que el padre de familia sea un usuario y al ser un usuario sea también un fiscalizador del recurso del Estado. Entonces tenemos que ser audaces y para poder atender esa necesidad en salud, repito, hay que recuperar el primer nivel de atención en salud, pero
Audazmente debemos trabajar, empresa y Estado, para atender las necesidades inmediatas de la gente. Por supuesto, y bueno, la pandemia también evidenció el estado de los hospitales nacionales, entonces es momento de empezar a actuar, ¿no? Vamos a preguntarle también qué piensa acerca de las farmacéuticas y en ese sentido, pues de las distribuidoras. Farmacéuticas y distribuidoras es un negocio, todos los negocios son, pues, son necesarios, todo negocio tiene sus márgenes y es justo que gane. Pero también lo que acabo de decir, esas alianzas audaces entre empresa e iniciativa privada. Las farmacéuticas, los laboratorios farmacéuticos, deben revisar sus costos, deben revisar sus márgenes. Si el problema está en la materia prima, el Estado debe intervenir y tenemos que hacer que esas materias primas entren sin aranceles y negociar en conjunto con todas las farmacéuticas que elaboran producto en el país para que compremos los mejores productos, la mejor materia prima en el mundo al mejor precio. Ahora, si los márgenes están estirados o hay corrupción en la venta de ese medicamento, entonces tenemos que entrarle de otra forma, meter competencia. Simple y sencillamente agilizar y acelerar los procedimientos de incorporación de medicamentos, porque para no dar el registro o para que el medicamento no entre, no se le da el registro. Olvidémonos del registro, utilicemos los medicamentos que ya utilizó la FDA o sus organizaciones homólogas en todo el mundo, porque si lo autorizó Estados Unidos, lo autorizó Europa o lo autorizó otro país, otra potencia, ¿por qué tenemos que pasar por un registro local? Que vengan y de esa manera se genera competencia y los productos deben bajar. ¿Para qué? El distribuidor siga ganando, el fabricante siga ganando, pero dentro de un marco de competencia. Por supuesto. Licenciado, también, ¿cómo se puede agilizar los trámites de adquisición de insumos para el sector salud sin perder la visibilidad que dan portales como, por ejemplo, el de Guatecompras? Guatecompras es un portal que nos da transparencia. Ahora, el problema, como dije anteriormente, no es la herramienta, es la persona. ¿Qué hace el Ministerio de Salud con más de 80 unidades ejecutoras? Donde una aspirina en una unidad ejecutora cuesta 7 quetzales, 1 quetzal, pero en otra unidad ejecutora puede costar 80 quetzales. Entonces tenemos que simplificar el Estado. Y ahí un llamado, no solamente al funcionario público, no solamente a las unidades ejecutoras, también al empresario que participa en esos procesos y procedimientos oscuros o poco claros. Pero también quiero hablarle a nuestros conciudadanos sindicalistas. ¿Cómo es posible que funcione una institución con más de 50 sindicatos? ¿Cómo es posible que en una institución más de 50 sindicatos decidan qué hacer? El sindicalismo es algo que surgió como una necesidad y es algo importante en la vida de la humanidad. Es algo importante que transformó las relaciones laborales en el siglo XX y permitió la dignificación del trabajador. Pero, ¿qué está haciendo el sindicalismo ahora, mis queridos sindicalistas? ¿Qué estamos haciendo para mejorar las condiciones de los ciudadanos? Sindicalistas, esta es una gran oportunidad para que ustedes demuestren que en realidad están buscando el cambio para la sociedad, para que ustedes se involucren y para que ustedes sean parte del cambio y puedan también ayudar a agilizar todos esos procesos. ¿Quién mejor que el funcionario público sindicalizado para conocer cómo funcionan las instituciones? Por supuesto, licenciado. Vamos a seguir con nuestra siguiente pregunta, licenciado Morales. El medio ambiente, porque también es importante tocar temas de medio ambiente. ¿Cómo se puede disminuir o evitar la contaminación de los ríos, lagos por parte de las municipalidades, empresas, agricultores y personas? Y además, ¿cómo debería de ser la gestión de residuos sólidos? Todo comienza en casa. Había alguien que decía, usted mamá, usted papá, usted hijo, usted ciudadano, no tire basura en la calle, no tire los botes de plástico en los tragantes. Empezamos ahí, por supuesto, se escala a la empresa, se escala a muchos lugares más. Tenemos que ser conscientes del ambiente. El ambiente y el clima dependen de muchas cosas, de muchos factores. Y nosotros somos uno de esos factores. Empecemos a clasificar nuestra basura, empecemos a reusar. De hecho, nuestra campaña política es parte de ese mensaje. Estamos utilizando material reusable dentro del ciclo del reciclaje, reusar, reducir y reciclar,
Pues decidimos reutilizar pallets, tarimas, para poner nuestra publicidad, para demostrar que estamos comprometidos con el cuidado del ambiente. Y si no le ponemos ojo al ambiente, no solamente vamos a destruir todo lo que tenemos, todo lo lindo que tenemos en el país, sino que estamos expuestos a demandas internacionales, por ejemplo, de Honduras y República Dominicana, que nos van a demandar tarde o temprano porque estamos contaminando el Caribe a través de todos los residuos plásticos que lleva el Motagua. Nosotros, digo nosotros porque es FCN y el gobierno de FCN estuvo a cargo de la administración pública de 2016 a 2020. Dejamos las biobardas, que no son la solución, pero permiten detener el tránsito del material plástico, debe recolectarse y debe procesarse. Entonces, debemos darle seguimiento a los trabajos que empezaron los gobiernos anteriores. No todo es malo. Debemos enfocarnos en un plan de nación para ver, no cómo vemos el gobierno, a ver si este gobierno me da trabajo, ¿verdad? A ver si consigo un chancecito o me compran algo. Debemos ver el gobierno para los próximos 20, 30, 40 años. Veámoslo de esta forma. Las empresas en el mundo y en Guatemala, las grandes empresas, las que criticamos, las que señalamos, ellos están viendo dónde van a estar dentro de 100 años, dentro de 150 años. Entonces, si nosotros queremos hacer una alianza con la empresa para que genere empleo, si nosotros queremos ver nuestro país mejor y recuperar la esperanza de la que me hablabas al principio, tenemos que ver para los próximos 20 años por lo menos. Y tenemos que ver cómo queremos nuestro entorno, nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros bosques, nuestras playas, nuestros mares dentro de 20 años. Y para eso hay que empezar a actuar hoy. ¿Y quién? Yo, usted, vos, usted mamá, usted papá, otra vez lo digo, para que todos nos metamos en el rollo de que tenemos que cuidar el ambiente. Por supuesto, licenciado, y aprovechando que estamos hablando de playas, ríos, Guatemala es un país con muchos atractivos turísticos, se acerca la Semana Santa y muchos guatemaltecos viajan en carretera para poder visitar estos lugares tan espectaculares que tiene nuestro país. ¿Qué piensa usted de la situación de las carreteras actualmente? Las carreteras es el mismo problema de toda la vida. En el gobierno de FCN se recuperaron 2.000 kilómetros de cinta asfáltica. Pero es un trabajo que hay que hacer todos los días. El trabajo de las carreteras es un trabajo de todos los días. Mantenimiento todos los días. Y aparte de eso tenemos cerca de 15.000 o 16.000 kilómetros de carreteras terciarias, carreteras de terracería, caminos de terracería, que hay que empezar el proceso para que esos caminos puedan ser asfaltados, pavimentados, pero para eso hay que trabajar pues el diseño de las carreteras, hay que trasladarlas al gobierno central para que pueda invertirles o generar trabajo con las municipalidades para que las municipalidades puedan hacer esa inversión. Por cierto, ahí viene otra de nuestras ofertas y promesas, que es fácil y ya lo hemos hecho. Es darle el pisto a la gente, quitarle el pisto, quitarle la plata al político, al funcionario y dárselo a la gente. En este caso, regreso al punto, es democratización del gasto público. Los cocodes, que son los que saben cuál es su necesidad, deberían y deben administrar los proyectos comunitarios. Hay cerca de 4.000 millones de quetzales. Esos 4.000 millones de quetzales originalmente era el listado geográfico de obras y se repartían los diputados y todo el mundo para mi constructora, para la constructora de un amigo. Se le quitó y pasó a los comunes, ahora se decide a nivel municipal. Está bien, pero llevémoslo más abajo, que sea el COCODE el que decida y diga, yo necesito esta carretera, mi comunidad necesita esta carretera, y en lugar de estarle dando vuelta a los adoquines y cobrar por eso, o en lugar de estar haciendo jardincitos que son necesarios, y hay que hacerlos, después de arreglar los problemas de fondo. Así que regreso a las vacaciones, a las carreteras, y al asfalto, y a toda esa necesidad, pero la gente se va a encontrar con problemas, pero tenemos que disfrutar el país, y tenemos que exigirle a nuestras autoridades que le entren a esos problemas, y tenemos que llevar la plata a la gente para que sea la gente la que las utilice. Y aprovechando de las vacaciones me voy a ir a otro tema, si me lo permitís. Por supuesto. Cada guatemalteco
Cada guatemalteco debe convertirse en un embajador de Guatemala. Guatemala es un país turístico por naturaleza y tenemos Tikal, tenemos La Antigua, tenemos Panajachel, tenemos la ciudad de Guatemala, pero tenemos 340 municipios y cada municipio con riquezas espectaculares. Y mi sueño es que en cada mesa, sea una mesa de la zona 14 de Carretera El Salvador o sea una mesa de una aldea en Chisec, se sirva la mejor taza de café del mundo. Porque cada guatemalteco, aparte de ser un embajador de Guatemala, tiene que ser un experto barista, que conozca sus cafés, que conozca sus variedades, que conozca sus sabores y que le ofrezca al turista de cualquier lado del mundo que venga, esta es la mejor taza de café del mundo. Empezando con eso, disfrutémonos las vacaciones y disfrutemos café ahí a donde vayamos. Por supuesto, ya usted también nos habló a pequeños rasgos de la contaminación de ríos y playas, pero vamos a preguntarle qué piensa de cómo quedan las playas, las carreteras y demás llenas de basura después de la Semana Santa. Recordemos que usted vacacionista, no deje basura en las playas. Sí. O sea, empezando, la basura no llega solita, la basura llega con uno y debe regresar con uno. Si no hay un bote de basura, si no hay un sistema de disposición de basura, hay espacio para traerla. Así como nos la llevamos, la traemos. La hielera se puede venir con todas las latas de gaseosa y de chelas y de agua pura. Llenen la hielerita con su basura y llévenla a su casa y que su servicio de basura la lleve a donde debe estar. Lo podemos hacer y es un excelente reto que ustedes pueden pedir a través de República que todo el mundo lo haga. Lleve su basura, traiga su basura, no contamine nuestras playas y demuestre que es un excelente embajador de turismo del país, dejando el lugar a donde fue mejor que como lo encontró. Por supuesto, qué mejor manera de demostrar el amor por Guatemala que cuidando nuestro país, cuidando nuestras playas. Así que yo también me uno a esa campaña y pues la invitación es para que ustedes también tomen conciencia cuando vayan a visitar una playa. Vamos a seguir, licenciado, y quisiera saber, porque usted cuenta con una gran trayectoria como comunicador social, sabemos de su trayectoria en televisión y en el mundo del entretenimiento. ¿Qué piensa de lo que está pasando con los periodistas actualmente en Guatemala? Eso hay que verlo desde muchas aristas. El periodismo es una tarea importantísima, es una tarea casi que sagrada, porque a través del periodismo la población puede enterarse de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede en su comunidad, de lo que sucede en comunidades vecinas, de lo que están haciendo sus autoridades, de lo que están haciendo sus artistas. El periodista tiene una función tan especial. Pero el periodista también es ciudadano y el periodista debe cumplir la ley. El periodista, más que cualquier otro ciudadano, está obligado a conocer la ley y a cumplirla. Entonces, si me preguntas qué está pasando, probablemente te referirás al caso del señor José Rubén Zamora. Pues él tiene la presunción de inocencia, goza del principio de presunción de inocencia y es y será inocente hasta que la justicia y el debido proceso le demuestren lo contrario. Pero nadie es superior a la ley y si un periodista faltó a la ley, incumplió la ley o violó la ley, debe enfrentar la ley. Así que respeto el periodismo, me considero colega de mis colegas comunicadores periodistas y quizá por eso mismo me atrevo a decirles que periodistas, comunicadores, somos los que más debemos cumplir la ley y si debemos enfrentarla, hay que enfrentarla. Y siempre en esa línea, pues actualmente estamos viviendo una era en la que las redes sociales están en todo. ¿Qué piensa usted del uso de las redes sociales? Ahora ya se puede denunciar a través de redes sociales, ya muchos toman el papel de comunicadores a través de redes sociales. ¿Qué piensa usted del manejo de las redes sociales actualmente? Es que de hecho todos somos comunicadores. La comunicación es inherente al ser humano y es una gran virtud. Y es quizá la cualidad del ser humano que nos ha permitido llegar a ser lo que hoy como humanidad somos. El comunicarnos y el poder con esa comunicación construir colectivamente. ¿Qué podemos hacer?
Me extravió un poquito en la pregunta hablando del comunicar, pero vamos a las redes sociales, regresando a las redes sociales. Las redes sociales son un gran riesgo. Han permitido democratizar la comunicación, pero es un riesgo porque cualquiera hace uso de las redes sociales sin ninguna medida ética. Y comunicar lleva también inherente el concepto ético. Si no somos éticos en la comunicación, estamos destruyendo. Y como dije al principio, la comunicación es una virtud y una cualidad que nos permitió construir colectivamente. Las redes sociales también, si no las utilizamos con responsabilidad, nos van a hacer destruir colectivamente. Y estamos destruyendo principios, valores, lealtades, estamos destruyendo sociedades a través del mal uso de las redes sociales. Por supuesto, totalmente de acuerdo con usted. A veces informan, pero a veces también desinforman y es importante hacer un uso responsable de las redes sociales. Desinformar, siempre la desinformación ha sido hasta parte de la comunicación. Eso no es el problema, es deformar. Las redes sociales están deformando al ser humano y están desnaturalizando lo que nosotros llamamos humanidad. Ayer estaba viendo la noticia en redes sociales de una persona que fue apuñalada en Vancouver, Canadá. Y luego veo videos de gente que se está haciendo selfies con el asesinato de esta persona. Nadie intervino ni para ayudar ni para defender. Las redes sociales están llevando a la sociedad al punto de, por popularidad, estoy desnaturalizando esa condición humana que es la empatía, el respeto, la ética. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con las redes sociales. Por supuesto, ya con esta pregunta pues concluimos esta entrevista y vamos a dar paso a lo más importante también de esta serie de foros que hemos llevado hacia usted. Vamos a dar paso a las preguntas del público. Estas son preguntas seleccionadas de las muchas que nos enviaron quienes ya se suscribieron a República. Y la primera es de Arsenio Castillo. Él pregunta ¿cuál es su propuesta para mejorar la calidad educativa de nuestro país? La educación debe transformarse. Tenemos un currículum nacional base que ha sido utilizado por muchos países como modelo para hacer el propio. Sin embargo, la tecnología está haciendo que la civilización, que la humanidad avance a ritmos agigantados. Nuestra educación debe hacerlo también. Nuestros chicos deben ser educados desde preprimaria en conceptos financieros, conceptos lógicos, para que lleguen a la posibilidad de conseguir trabajo, entendiendo lo que el mundo va a necesitar. El mundo va a necesitar tecnologías, va a necesitar programadores, va a necesitar creadores de contenidos digitales, de contenidos para los dispositivos, de aplicaciones. Entonces tenemos que apuntarle a eso. Tenemos mucho talento humano, hay que formarlo y darle las herramientas para que enfrente este mundo cambiante. Por supuesto. Andrea Pais nos pregunta ¿en qué se diferencia su gobierno del de su hermano Jimmy Morales? Ya usted pues nos dio en la introducción parte de todo ese aprendizaje que le dejó el gobierno de su hermano. ¿En qué se va a diferenciar su gobierno del de su hermano? Se diferencia pues en que soy yo, en que Sammy Morales es una persona distinta, en que Sammy Morales no es mejor ni peor. Sammy Morales tiene la visión de nación. Sammy Morales quiere un proyecto a 20, 30, 40 o 50 años. Jimmy Morales fue un gobierno que nos permitió transicionar en un momento de convulsión a un momento de recuperación de institucionalidad. Esa recuperación de institucionalidad tenemos que usarla sabiamente, porque no es correcto que el péndulo se mueva de un lado o de un extremo al otro. El péndulo de la justicia, que es el que principalmente se trastocó, debe permanecerse inamovible, inmóvil, para dar certeza jurídica. Y yo soy un hombre que creo en la ley y ese es mi objetivo, mantener el péndulo de la justicia en su lugar, darle continuidad a las políticas de nación que se han producido, se han trabajado, se han creado a lo largo de los años, incluido el Bactún, incluido Guatemala no se detiene, incluido muchos proyectos y muchas iniciativas que hombres y mujeres guatemaltecas han dejado plasmadas en papel y han iniciado
Y porque no se les ha dado seguimiento, hay carreteras abandonadas, hay edificios abandonados, hay proyectos abandonados y hay presupuestos desperdiciados. Entonces, yo le voy a dar continuidad a todo lo que se le deba dar continuidad, pero mi gobierno será el gobierno de Sammy Morales. Por supuesto. Y Ricardo Escudero también nos pregunta cuál es la principal propuesta en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia y el narcotráfico en Guatemala. Todo el mundo quiere, saquen el ejército a las calles y que se vuelva esto un Salvador y un Bukele. Señores, yo les puedo decir que eso vamos a hacer para ganar votos, pero eso es mentira. Solamente averigüen cómo funciona la elección de diputados en El Salvador. Es a medio término. Significa que un presidente puede incidir o puede trabajar para que a medio término le elijan un Congreso que trabaje de la mano con él y que tenga él la mayoría. Parte de eso es lo que pasó en El Salvador. ¿Podemos sacar el ejército a las calles? Se puede sacar. ¿Pero para qué? Para que los metan presos. Para que los derechos humanos vayan a decir que el oficial del ejército, tenemos que garantizarle en principio al policía y al soldado su seguridad y que él puede actuar para defender al guatemalteco y no va a ir a pasar 8 años a la cárcel. Entonces tenemos que reformar algunas leyes, tenemos que darle el marco legal de acción y tenemos que apoyar, tenemos que equipar, tenemos que acompañar a los policías. Para los que no conocen cómo es una subestación, en el gobierno de FCN se construyeron subestaciones, se construyó la mega estación de Quetzaltenango que puede albergar a 600 elementos y muchísimos vehículos, pero la mayor parte de policías está viviendo en una casa alquilada. 60 policías metidos en una casa sin condiciones de salubridad, sin servicios sanitarios. Policías durmiendo en una cama donde duermen 3 o más policías. Estaciones o subestaciones infestadas de chinches. Entonces, ¿cómo queremos que ese policía salga a la calle a defendernos y a dar su vida por nosotros? Aparte hay que equiparlos. La razón por la que el policía no sale de la patrulla es porque no tiene un radio móvil. Y en la patrulla está conectado, en la patrulla tiene apoyo, en la patrulla puede pedir refuerzos. Hay que meterle plata. ¿Pero por qué van a equipar a la policía y al ejército si hay tanto niño muriéndose de hambre? Señores, analicen ese discurso. Por supuesto que hay niños necesitados y hay que atenderlos. Pero también hay que atender la seguridad ciudadana del hombre que sale a trabajar para darle alimento a ese niño y que no puede llegar a trabajar porque lo mataron por asaltarlo. Entonces hay que atender todo en su justa dimensión. Y tenemos que tomar decisiones que no van a ser populares, pero que son las decisiones correctas. Hay que atender en principio al policía y al soldado, dignificarlos, recuperarles su orgullo por pertenecer a la institución, darles herramientas, ayudarles con los problemas. El principal problema, aparte de las chinches que tiene el policía, es que lo tienen endeudado. A algún funcionario se le ocurrió, ya sé cómo vamos a crecer la cartera de este banco. Les vamos a dar tarjetas de crédito a todos los policías. Los endeudaron y el policía está pagando deuda y a veces recibe 50 quetzales a fin de mes. ¿Cómo queremos que ese policía, que por la codicia de un funcionario y por no explicarle y por no capacitarlos en el manejo de su crédito, los endeudaron y los condenaron a deudas a largo plazo? No sabemos cómo funcionan las deudas de tarjeta de crédito. Claro que sí, todos sabemos. Entonces tenemos que acompañar al policía, al soldado y salir a la calle con él, dándole todas sus herramientas y decirle, mijo, aquí estás, elemento oficial, aquí estás, dignificado, para que puedas ayudarnos a defender la seguridad ciudadana. Por supuesto, licenciado, interesante el poder conversar con usted durante esta entrevista. Y licenciado Morales, ya con esto concluimos este espacio. Yo le agradezco de parte de todo el equipo de República el haber aceptado nuestra invitación y esperamos contar con su presencia en próximas ocasiones. Para nosotros es muy importante el poder conversar con usted y en este momento pues yo quiero cederle la palabra para que usted nos deje con un último mensaje a los guatemaltecos. Así que, por favor, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Edgar. Durante los últimos años han escuchado temas como soberanía, libertad, independencia. Los 3 temas han sido atacados groseramente. ¿Cómo podemos decir que somos soberanos? ¿Cómo podemos decir que somos libres si Estados Unidos dice una cosa y tenemos que hacer tal cosa? Si Europa dice tal cosa. Señores, la soberanía, la libertad y la independencia son conceptos mucho más grandes. Perdimos nuestra soberanía y libertad, por ejemplo, cuando permitimos
que cerraran la mina Marlin y que una empresa más grande viniera a comprarla. ¿Por qué? Porque hubo injerencia extranjera para manipular a nuestras autoridades, a nuestra Corte de Constitucionalidad en ese momento, para cerrar una mina que impidió que muchos guatemaltecos pudieran llevar comida a su mesa. ¿Y cuál era el objetivo? Que otra empresa, donde Soros tenía participación, la comprara. La soberanía, la libertad y la independencia van mucho más allá de lo que a veces queremos entender o nos quieren hacer entender por esos términos. Y la libertad no es hacer lo que se quiere, sino lo que se debe. Y seguiremos trabajando con los gobiernos amigos, con Estados Unidos, con Europa, con muchos países, porque hay que trabajar con ellos y hay que negociar lo mejor para Guatemala, sin que nuestra soberanía, nuestra libertad de elección sea violentada. En FCN Nación seguiremos hablando de eso, porque a través de la soberanía, la libertad y la independencia podremos eliminar la desnutrición, podremos darle seguridad ciudadana a nuestros guatemaltecos y podremos construir una gran nación y podremos construir el sueño Chapín que muchos asiáticos, muchos árabes, muchos colombianos, muchos argentinos vienen a buscar y aquí logran lo que no lograron en sus países. Así que el sueño Chapín existe y juntos lo podemos construir. Gracias, Eder. Por supuesto, gracias a usted de nueva cuenta. Y muy bien, gracias por acompañarnos este miércoles. Los esperamos mañana a la misma hora. Nuestra invitada es Suri Ríos, así que usted pendiente de nuestra transmisión, suscríbase y síganos en todas nuestras plataformas. Recuerda, estamos como República GT en todas nuestras redes sociales. Ahí nos puede encontrar usted, República GT. Mi nombre es Edgar Quiñones y recuerde que para elegir por Guatemala, elija República. Muchísimas gracias.